Muy buenas tardes, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Esta es la clase número 5 de Doctrinas Importantes en la Biblia. Como siempre van a tener que estudiar su Biblia y también recuerden que estamos leyendo este libro. Se llama Doctrina Cristiana por Juan T. Müller. La clase del día de hoy, la mitad la voy a dar yo y la mitad voy a querer que lean su libro. Les voy a decir de qué páginas a qué páginas. Van a leer de la página 11 a la 35, pero al final de este video voy a explicarles qué es lo que tienen que hacer. El día de hoy vamos a ver la clase de concepto de teología. ¿Qué es la teología? Hay que entender la teología en lo que la palabra significa. Por ejemplo, si nosotros estudiamos biología, ¿qué es la biología? Nosotros estudiamos en la escuela biología, pero ¿qué es la biología? Bio, vida, logos, tratado. El tratado de la vida. Hay gente que estudia geografía. Geos, tierra, grafos, también tratado, estudio. Eso quiere decir el estudio de la tierra. Entonces, ¿qué es la teología? Aquí está una definición enfrente de ustedes de teología. El término teología tiene su origen en el latín. Es una palabra del latín, teología. Y esta palabra a su vez proviene del griego, una palabra en griego, theos, que significa Dios, y logos, que significa estudio. Entonces, quiere decir que es el estudio de Dios. La teología es de esta forma la ciencia que se encarga del estudio de las características y propiedades de la divinidad. Se trata de un grupo de técnicas propias de la filosofía que pretenden generar conocimiento sobre Dios, el resto de las entidades calificadas como divinas. Esto es importante. Déjenme decirles que la teología en sí no es divina, porque es el hombre el que quiere estudiar a Dios. Y siempre que sale del hombre hacia Dios hay errores. Es perfecto, es divino cuando viene de Dios a los hombres. Pero nosotros cuando queremos estudiar la teología, nada más con que el hombre participe, ya no está perfecto. Bueno, entonces una definición fácil de teología sería esta. Ciencia que trata de Dios y del conocimiento del ser humano tiene sobre él. Ciencia que trata de Dios y del conocimiento que el ser humano tiene sobre Dios. Ahora, déjenme decirles que estamos hablando no solamente de todas las religiones, no. Estamos hablando claramente aquí del cristianismo. Estamos hablando de lo que creemos los cristianos acerca del Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ustedes saben que hay muchas religiones cristianas. De hecho, la religión cristiana que tiene más número de personas es la Iglesia Católica. Tiene la mayoría de cristianos van a la Iglesia Católica. Hay billones de cristianos. Después de esto, muy lejos, de hecho la mayoría, más de la mitad de cristianos vienen de la Iglesia Católica. Después de esto encontramos a los bautistas aquí en Estados Unidos y los pentecosteses en el mayor número. Y después de eso ya vienen en números casi iguales los luteranos, los metodistas y todas las demás denominaciones. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque también dentro de los seminarios que las personas van a estudiar, quiere decir, muchas de las iglesias tienen que mandar a sus miembros a estudiar a seminarios donde les enseñan teologías. Ahora esta teología no es enseñada igual en todos los seminarios. Sí ocupan la Biblia, pero no es enfocada de la misma manera. Puede decir, ¿cómo puede ser esto, pastor? Si la Biblia es la misma, sí, pero les decía que es teología, el hombre estudiando a Dios. Y cuando es del hombre, es que no es perfecta. Entonces, miren, hay unos maestros, unos profesores, que son teólogos modernistas. Esos, así se llaman ellos, teólogos modernistas. ¿Qué quiere decir para ellos? Ellos dicen que la razón humana y la ciencia es la que explica a Dios. Tenemos que poner
la ciencia y la razón humana para explicar las cosas de Dios. Por ejemplo, cuando hablan acerca de la creación, lo toman como una fábula, como un cuento de niños, que era una manera para que la gente creyera. Pero ellos dicen que lo que está en la Biblia no es 100% correcto. Y de hecho hay teólogos que dicen, tal vez Dios es mujer. Y hay teólogos que dicen cosas diferentes, ¿verdad? Y entonces hay gente que va al seminario a aprender cosas de Dios y llegan al seminario y no supieron a qué seminario se metieron y todo su conocimiento de Dios cuando llegan al seminario es diferente a lo que ellos aprendieron en la iglesia. Ahora, hay otro teólogo, el teólogo católico romano. ¿Quién es el teólogo católico romano? Como les decía, hay seminaristas que salen de la Iglesia Católica Romana. Ahora, esta es, como yo les decía, es una de las mayores en todo nuestro país y también en todo el mundo. El teólogo católico romano cree que la Biblia es la palabra de Dios, pero también la tradición infalible de la Iglesia es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia la ponen al mismo nivel que la tradición infalible de la Iglesia. Si hay algo que no pueden explicar, van a la tradición, a lo que ya ha pasado antes. Van hacia lo que ya ha pasado antes para poder entender lo que Dios quiere hablar a las personas. Y ellos basan su enseñanza sobre la tradición de la Iglesia. Teólogo protestante moderno. ¿Quién es el teólogo protestante moderno? Y ustedes saben que en la Iglesia en los años 1500 hubo algo que se llamó la Reforma. En la Reforma se dividieron, la Iglesia Católica se dividió. Ya sabíamos que la Iglesia Católica se había dividido antes entre la ortodoxa griega y la romana. Esto era una división geográfica. Estaban muy lejos las iglesias para hacer una sola. Y lo que hizo a la distancia es que se dividieran, ¿verdad? Nosotras todavía podemos conocer a algunos ortodoxos rusos aquí en Woodburn. Y los vemos, ¿verdad? Son los que son rusos, que usan sus sombreros y las mujeres sus vestidos largos y los hombres se dejan las barbas largas. Bueno, en los años 1500 hubo esta reforma. Esta reforma es la de Lutero. Ahí no solamente se dividió la iglesia luterana, sino que también hubieron otros reformadores, así como Zwingli y Calvino. Ellos comenzaron las otras iglesias que nosotros vemos aquí en nuestro país y en nuestra ciudad. Estos teólogos protestantes modernos, ellos creen en esto. Ellos creen en la Biblia, pero también creen en sus sentimientos. Biblia, pero más por el sentimiento interior de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tienen dudas y no saben, la Biblia hay partes que no explica todo. Ellos se ponen a orar y le piden revelación divina a Dios. Y comienzan a explicar cosas y dan fechas y dan soluciones que la Biblia no da. Y eso no estaría tan mal si no hubiera otros teólogos protestantes modernos que por el mismo método llegan a diferentes soluciones. Y un teólogo y otro teólogo se contradicen. Y los dos dicen, Dios me lo reveló. Ahí es donde nosotros encontramos un problema con estos teólogos protestantes modernos. Hay otro teólogo razonalista. ¿Quién es este teólogo razonalista? Ellos no entienden que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios. Ellos no entienden que la Biblia es la única norma de fe. Ellos ponen la razón primero. Y si hay algo que no checa con la razón, ellos no lo creen. Hay algo que me gusta de la iglesia luterana. Y lo que me gusta de la iglesia luterana no son las estolas o las túnicas blancas o los órganos cuando tocamos música, no. Lo que me gusta de la iglesia luterana es que el teólogo luterano cree que la Biblia es la única
y eso es bien claro, la única autoridad de fe cristiana. Siempre que leemos la Biblia nosotros decimos, si esto es la palabra de Dios. Tú te puedes equivocar, la Biblia no se equivoca. Desde el Génesis hasta la última palabra del Apocalipsis, nosotros creemos que es la palabra de Dios. Martín Lutero dijo una vez, la Biblia es la fuente de toda sabiduría. Y eso es lo que yo también creo. La Biblia es la fuente de toda la sabiduría. La Biblia es la palabra de Dios. Ahora, hasta aquí ya vimos parte de este tema. Voy a querer que ustedes vayan a la página número 12. Y ahí lean esta parte que dice sobre la religión en general. Lean la página 12, lean la página 13. Y ahí en la página 14 necesito que vayan a leer sobre el número de religiones del mundo. Ahí van a leer un poco más acerca de las religiones que hay en este mundo. Quiero que lean todas esas páginas hasta llegar a la página 18. Ahí en la página 18 necesito que lean el tema 4. Las dos fuentes de las religiones actuales. Esto les va a ayudar a explicar un poquito más. Y quiero que cuando estén leyendo, si no entienden, regrésense otra vez. Léanlo 2-3 veces cada cachito. Tienen toda una semana para hacer esto. Número 5. La causa de las divisiones en la cristiandad. Esto está en la página número 20. Lean la página 20, la 21, 22 y 23. En la página 24 encontramos el cristianismo, la religión absoluta. En este cristianismo, la religión absoluta, necesito que lean esta parte. De la Biblia. No de la Biblia, de su libro, por favor. Después de eso, lean la página número 27, la religión cristiana y la teología cristiana. Vayan también a la página 28, la página 29, la teología tratada como habilidad. Lean también eso, todo eso léanlo. Van a llegar hasta la página 35. Número 10, la teología tratada como doctrina. Y de ahí van a acabar en la página 35. Les voy a hacer unas preguntas por teléfono esta semana. Dios les bendiga.